Buenos días a todos, qué gran gozo y bendición estar con ustedes una vez más, meditando y aprendiendo la palabra de Dios en nuestra vida. Estos meses nuestra fe, hermanos, en verdad será retada, nuestra confianza en Dios serán retadas y me da gusto eso, pues es la única forma, de verdad, que podemos hacerlo para que nuestra fe pueda crecer en su relación con nuestro Dios día con día. Hoy analizaremos un salmo precioso, el Salmo 4, donde los estudiosos de la Biblia han reconocido ampliamente que este salmo está íntimamente relacionado con el Salmo 3, debido a las similitudes que hay en su expresión y estructura. Ambos deben haber sido resultado de la misma crisis del salmista David. Si esto es así, entonces David debe haber escrito el Salmo 4 después de que pasó una noche en medio del peligro. La relación entre ambos salmos es muy concreta. Sin embargo, el contenido del Salmo 4 es como sigue. Habiendo clamado, pidiendo la ayuda de Dios, el salmista, fíjese lo que hace, se atreve a advertir a sus enemigos que no pecaran contra Dios ni le hicieran daño a su siervo. Y la razón porque el Señor lo había separado para darle cuidado protector a él, hecho que le hacía regocijarse aunque encaraba la oposición. David se regocijaba aún en medio de todo esto. Eso nos hace aprender que en medio de la oposición, en medio de situaciones, siempre Dios está ahí. Y es curioso, la verdad, cómo vamos a leer este pasaje, lo que nos habla el Señor, lo que hace aún en medio de la angustia de nuestras vidas. Esta mañana veremos este salmo que lleva por título Oración vespertina de confianza. Ayer vimos lo que era una oración matutina de confianza y cómo sigue a través de todo el día la protección divina sobre la vida de sus hijos. Dios no se limita, siempre dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los que reverencian el nombre de Dios y los defiende. Y es una manifestación de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Pero veamos, por favor, el versículo 1. Vamos a ver aquí un llamado a Dios, un llamado que Él hace en medio de la angustia. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, el único que lo hacía en verdad, que hacía justicia sobre la vida de David. Cuando estaba en angustia, comenta David aquí en el Salmo 1, en el versículo 1, perdón, tú me hiciste ensanchar. Esta parte es muy bonita. Aún en medio de la angustia, de la opresión, Dios nos hace regocijarnos, nos ensancha para que disfrutemos su protección. Y le dice todavía, ten misericordia de mí y oye mi oración. El Salmo inicia, hermanos, con un clamor introductorio pidiendo a Dios que escuche la oración del poeta. Respóndeme en forma imperativa. De hecho, está en tiempo perfecto. Dios había librado al salmista, le había proporcionado alivio en medio de su angustia. Y qué hermoso. Este pobre clamó a Jehová, dice, Jehová lo libró de todas sus angustias. Tenemos un Dios seguro, podemos ir ante Él y clamar ante Dios, porque Dios es real, Dios es justo, y Dios atiende la causa justa de sus hijos. Por eso dirigía su oración a ese mismo Dios. Ahora, de los versículos 2 al 5, nos habla, hermanos, aquí, de la advertencia que hace David y se atreve a decirle a sus enemigos. Y no solamente era para sus enemigos, sino también a su hijo Absalón, que se había sublevado contra él. Había juntado gente, había en cierta forma ganado el favor y estaba ganando para atacar a su padre y prácticamente derrocarlo de su reino. Él tuvo miedo, experimentó, aunque amaba a su hijo, pero su hijo se estaba comportando equivocadamente. Y pasó este momento tan angustia. Veamos lo que dice el versículo 2 al 5. Dice, hijos de los hombres, les hace una pregunta. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Aquí en contraste con
con el justo, en el versículo 1, los rebeldes, hermanos, eran simples mortales, hijos de los hombres. A ellos les preguntó David, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Difamando su nombre, infinidad de cosas, por medio de su rebelión y mentira. Parte de la intriga de Absalón, fíjese, y si eso es lo que David tenía en mente, fue un intento fallido de desacreditar la reputación del rey, de su propio padre. Mucha gente tal vez pueda desacreditar tu reputación o quererlo hacer. Me acuerdo que una ocasión me decían, pastor, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no ha actuado? Le dije, ¿tú crees lo que dicen de mí? No, pastor, entonces yo tampoco lo creo. No puedes defender una mentira. La verdad se defiende por sí sola y da testimonio de tus hechos cuando hablan más precisamente tus hechos que tus palabras. Por eso David clamaba al Señor y tuvo miedo en ese entonces de su hijo y de los opresores, pero siempre dirigió su oración al Señor. Y siempre yo te invito a esto, cuando estés pasando por una situación difícil, siempre dirige tu oración al Señor. Él ve tu causa, Él te defiende. No necesitas defenderte. De verdad, ante cosas, calumnias, cosas que suceden en tu vida diaria, no necesitas defenderte. Tienes un juez que te defiende. Tienes un juez que toma tu causa y se llama Jesucristo. Mire, sin embargo, los verbos aquí, amaréis y buscaréis, apuntan hacia el fin deseado y no a los medios para alcanzarlo. Veamos el versículo 3, por favor. Dice, les hace ver que ellos volteen y vean lo que Dios va a hacer. Sabed pues que Jehová, dice, ha escogido al piadoso. Y el piadoso es aquel hombre que está entregado a Él, aquella persona que busca a Dios día con día. Y se ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Tengo seguridad, dice. ¿Saben? Dios me ha escogido. Dios en verdad, estoy en su protección divina. Y eso es algo bonito. Oirá cuando yo a Él clamare. Esa es la gran ventaja de un Dios verdadero sobre nuestras vidas. Este versículo es la base del asombro del salmista, del versículo 2 y de su consejo aquí en el 4. Debido a que Jehová había escogido en su amor al piadoso para sí, el salmista era seguro que respondería a su oración. Estaba convencido. David se describió como uno de los piadosos y objeto del amor pastal y fiel de Dios, que siempre, lo que él escribió el Salmo 23, me encanta, porque Dios lo llevaría por un proceso, y aún en ese proceso, Dios cuidaría de él y nada le faltaría. Así es en nuestra vida. David estaba seguro en el cuidado de Dios, y Jehová oiría precisamente y respondería sus oraciones. Versículo 4 y 5 dice, fíjense a lo que les invita. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Lo que los invita a que hagan. Entonces, mire, el único recurso aquí, precisamente, para los impíos era que abandonaran sus planes pecaminosos. No pequéis y se convirtieran en adoradores del Señor. Las almas que fueran diligentes en buscar al Señor serían conducidas a actuar correctamente con David. Sus enemigos debían desistir de su oposición, de estarse metiendo con él. Por eso le dijo, meditad vuestros corazones y callad. Los sacrificios de justicia aceptables resultarían cuando depositaran su confianza en Jehová, porque serían ofrecidos con un espíritu correcto. Si Absalón estaba en la mente de David, entonces el salmista estaba refiriendo aquí a los sacrificios vanos, por lo que Absalón y sus seguidores trataban de legitimar su causa, levantarse en contra de David. Pero mire, un hombre de fe se rendiría obedeciendo y siempre obediente a Dios. Un hombre de fe, antes que centrarse en la causa de sus enemigos, de todo lo que hacen, simplemente se centra en Dios. Y uno aprende.
Ahora, los versículos del 6 al 8, David nos enseña a experimentar una paz gozosa en Dios. Nos enseña eso. Experimenta una paz gozosa. Antes que centrarte en la situación, centrarte en el problema, atrévete a experimentar la paz de Dios. Por eso se llama este mes, su paz es tu paz. La paz de Dios puede ser tuya, pero tienes que canalizar tus pensamientos, tu angustia, siempre en Dios y no centrarte en ellos. Mire, encarado con la oposición, David expresó gozosamente la paz y seguridad que experimentaba con Dios. Si tú piensas que como pastor no hemos pasado por situaciones fuertes, sí, pero hemos aprendido a depender de Dios. ¿Sabe? El ser humano es cruel y a veces antes que edificar quiere destruir la obra de Dios, pensando a veces en espiritualizar las cosas, pero no siguen a Dios, siguen sus propios intereses, buscando desacreditar al hombre, buscando haciendo cosas que realmente no edifican. Pero sabe, Dios siempre defiende tu causa. Por eso te invito a que vayas día con día a Él y clames y busques su presencia. Llenes tu corazón de su presencia día con día, antes que de angustia, temor, inseguridad, todo eso. Dios es tu seguridad, Dios es tu paz, pero tienes que creerlo. Si tú no lo crees, hermanos, mire, yo siempre lo he dicho, es un placer para mí orar por ti, pero yo te puedo hablar de mi experiencia, pero ¿qué hay de la tuya? Hebreos capítulo 11 nos habla de los grandes hombres de la fe. Y hay un pasaje que me encanta, que quiero leértelo para que te des cuenta. Es interesante cómo lo trata aquí el autor de Hebreos. Y mire lo que dice. Déjeme ponerme mis lentes porque ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 40 años después, ¿verdad? Fíjense qué interesante lo que dice. ¿Y qué más digo? ¿Qué más puedo contar de los testigos de la fe? Está diciendo. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué más te puedo decir de ellos? Dice el autor de Hebreos. Pero ¿qué hay de tu experiencia con Dios? ¿Qué te hay de tu experiencia de paz, de tranquilidad? Veamos el versículo 6, por favor. Dice, muchos son los que dicen, vea la pregunta que hace David, ¿quién nos mostrará el bien? Cuando el bien es Dios. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Versículos 7 y 8. Vea lo que dice. Tú diste, Dios, alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban en su grano y su mosto. Qué interesante. Cuando ellos estaban en su opulencia, haciendo sus planes contra él, dice, tú diste alegría a mi corazón. Eso es tan hermoso. Tener la alegría de Dios en tu vida. Antes que cualquier cosa. Tener el gozo de Dios en tu vida. Es lo elemental. Que tener seguridad en riquezas, cosas vanas, no vale la pena. Hay gente que siempre dice, estoy esperando en Dios, pero no están ni gozosos. No han experimentado, tienen años sin experimentar paz, tranquilidad, angustia. Siempre los premia sus vidas, cuando no debe ser así. La esperanza en Dios es segura. Lo que Dios te dice es una seguridad. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, por lo cual podemos decir, el Señor es mi sustentador. Y vea la conclusión de este versículo. Después de todo lo que expresa David, y al atreverse a poner su confianza en Dios, este pasaje es el que me encanta. Versículo 8. Usted, por favor, haga lo suyo. Apropielo.
antes que centrarse en la angustia todo, dice la Biblia, dice 1 Pedro 5:7, echa toda tu ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de ti. Sabe, debido al encierro, los niños a veces empiezan a crear tensión, todo eso. Ayer yo le preguntaba a un amigo, porque el niño más pequeño, Aram, empezó precisamente por el encierro, en las tardes a darle como temor y se ponía a llorar y decía, pero ¿por qué, hijo? No sé, papá, tengo miedo de quedarme solo. Hablando con un amigo, me dio algunos tips para poder trabajar con él. Y sabe, es interesante, pero siempre que sucede eso, abrazo a mi hijo. Digo, estamos aquí, Dios está contigo. Pero también tenemos que hacer cosas para ellos en medio. Poder salir con ellos, poder disfrutarlos. Por eso, créanme, hemos disfrutado mucho con el hecho de cuando nos vamos a Zacatlán, a una cabaña, porque es el tiempo de ellos. Es también el tiempo de familia y muy especial. Y sobre todo, confiando en Dios. Donde se levantan, prenden prenden la chimenea, empiezan ellos mismos, el más grandecito, a hacerse su desayuno, nos lo hace, disfrutamos todo eso. Pero sobre todo con la confianza que Dios está con nosotros. Es normal, hay una crisis en todas las familias, pero tenemos que ayudar a nuestros hijos a confiar plenamente en Dios. Y abrácelos en amor, siempre, abrácelos. Dele seguridad de lo que Dios es en su vida. Vea cómo termina David. Me encanta y ponga atención. Vea lo que dice David. En paz me acostaré. ¿Por qué me puedo acostar en paz? Porque esa paz viene de Dios. Y asimismo dormiré en paz. Y vea la razón importante. Esto me encanta. Las razones que dice David. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo que tú has dicho, Dios, lo cumplirás. Y eso me da confianza a mí, día con día, de que tú estás con nosotros. En paz me acostaré. Otro de los salmos, me encanta lo que dice. Dice, yo dormí y desperté porque tú sustentabas mi sueño. Y ese salmo me encanta, está prácticamente pegado a ese salmo precioso. Y precisamente, fíjate, habla aquí el 3, está muy relacionado. 3:5. Yo me acosté y dormí. Y vea, y desperté. 3 acciones. Yo me acosté, dormí y desperté. Y la razón, Dios, la razón dice, porque Jehová me sustentaba. ¿No crees que es bueno confiar en Dios? ¿No crees que es bueno echar toda nuestra angustia y descansar en Él? Vivir confiado. Mire, la alegría y contentamiento que experimentaba David al confiar en el Señor era mayor que las que producían los festivales de la cosecha. Aún estando en angustia y apartado de las evidencias viles de la bondad, precisamente visibles de la bondad de Dios, él disfrutaba paz y seguridad en su Señor. En paz me acostaré, asimismo dormiré. El gozo y la paz verdaderos no dependen de las circunstancias, sino de la protección y provisión de Dios, hermanos. Así que podemos confiar mañana, tarde, noche. Dios jamás cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él es fiel. Así que te invito a confiar y a creerle a Dios. De verdad te desafío. Y te lo desafío como pastor. Yo tuve un tiempo en mi vida que quebrantarme delante de Dios y pedirle perdón por esa incredulidad como ser humano y ese afán continuo que te lleva a no creerle a Dios. Y te lo digo como siervo de Dios, como pastor. Soy humano. Sigo cometiendo errores por esa naturaleza pecaminosa, no pecando. Sigo a veces humanamente desconfiando en Dios hasta que tuvo un término. Dije, basta. Y Dios me llevó a eso. O te rindes, así de sencillo. Pero esa es mi experiencia.
¿Qué hay de la tuya? ¿Qué hay de tu experiencia? Háblame de tu experiencia. Me gustaría que compartieras ahí en este chat qué es de tu experiencia o qué estás pasando en la cual pudiera ayudarte. Yo he estado compartiendo un libro de hace mucho tiempo que se llama Ansiosos por Nada y ha sido de mucha bendición en nuestra vida. Créame, me hizo recordar todas las promesas de Dios que dije, estoy perdiendo el tiempo, afanándome, viendo cosas que no puedo arreglar, yo no puedo solucionar, pero tú sí, Dios. Y las cosas cambiaron por completo. Él sí. En estos días yo oraba al Señor y le pedí a Dios que tu iglesia crezca sanamente. Que no haya cosas que en verdad, Padre, dividan tu cuerpo, que hagan daño. Esa noche que oraba, otro día Dios dio la respuesta increíble a muchas cosas. Y le agradezco porque fue la contestación de Dios ante todo eso. Él preserva su cuerpo, Él preserva su iglesia. Y mi deseo como pastor es que crezcamos una iglesia sana y santa delante de su presencia. Así que, hermano, confía en Dios. Busca la presencia de Dios en tu vida, día con día. Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios, si estás pasando por un momento de angustia, en verdad de todo corazón, escríbeme. Quiero orar contigo. Y quiero orar por ti y por tu familia. Pero tienes que atreverte a confiar en Dios. Descansar. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor dice, acuérdense lo que Él dice, que su carga es ligera, su yugo es fácil y ligera su carga. No lo dice Robero, lo dice Dios. Y mire, recuerdo lo que decía un compañero del seminario en una clase en el 99. ¿Qué acaso Dios necesita decir 2 veces las cosas para que sean ciertas? Con una me basta, porque lo ha dicho Él y lo creo. Así que Dios te bendiga. Déjame orar por ti, déjame orar por esa situación que estás pasando. Pero déjasela a Dios, tú no la puedes llevar y es una realidad. Si pudiéramos llevar, por eso dice, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Si hay cargas muy pesadas que necesitas compartirlas con alguien, que ore por ti, que esté ahí llevándolas y animándote. Para eso estamos. Para eso está el cuerpo de Cristo. Para ayudarte, restaurarte, levantarte, no para destruir. El que destruye, divide, ese no está dentro del plano de Dios. Pero el que unifica es porque Dios, en verdad, lo vive día con día. Oremos. Gracias, Dios, por la bendición tan grande de poder disfrutar de tu paz. Gracias porque en medio de esta situación que pasó David en ese salmo, el Salmo 4, nos habla de poner la confianza plena en ti y llegar a la conclusión, Padre, que él pudo determinar. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Gracias, Dios, en verdad, porque tú nos das esa confianza, tú nos das esa esperanza, y tú llevas la carga de tal manera que la quites en nuestro ser y podamos canalizar y ver que tú eres bueno. Te bendecimos, Dios, te exaltamos y te pedimos tu dirección y te pedimos que tú te glorifiques y nos libres de todas nuestras angustias, nos libres aún de los ataques del enemigo, nos libres de aquel que quiera hacer daño, Padre, a tu cuerpo, la iglesia y aún a todas las familias que proclaman tu nombre. Por favor, Señor, clamamos a ti en amor, en justicia, en verdad, y te pedimos que tú nos libres. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, no se olvide, le invitamos el domingo a las 10 de la mañana, únase de 10 a 11 a orar unos por otros. Hermanos, es necesario, una iglesia sin oración es una iglesia débil. Y Amad no es una iglesia débil, no es una iglesia metida en activismo, es una iglesia que cumple la voluntad de Dios. Así que te invito a que ores, hagas de la oración tu estilo de vida. Que Dios te bendiga y muy buenos días. Disfruta tu día, disfruta tu confianza en Dios y disfruta tu oración matutina, pero también tu oración vespertina. Gracias, bendiciones.